Lugar, a mí me parece prematuro, absolutamente prematuro, es suponer que Biden va a ser el presidente. Y voy a explicar por qué. La mayoría de analistas se centran en las personas, en Biden y Trump, en si les caen bien, si les caen mal, en la imagen, ¿verdad? Que como ustedes saben, es producto de asesorías de imagen y de técnicas, mercadotécnicas electorales. Aquí, estratégicamente, desde una perspectiva geopolítica, lo que está en pugna, lo que se están enfrentando son dos fuerzas capitalistas que tienen dos maneras de concebir y ejercer el capitalismo. Por un lado está el capitalismo financierista, especulador e improductivo, ¿verdad? Porque más que producir se interesa por especular y lucrar de esa manera, que fue el capitalismo que provocó venía gestándose el enorme robo, estafa planetaria desde los años 70, ¿verdad? Desde la instauración del petrodólar por parte de Nixon, y estalló en el 2008, pero esa crisis sigue, esa crisis la palió Obama, pero sigue y está explotando en el 2020. Para lo cual le están echando la culpa al coronavirus, pero el virus no es, pues lo que están diciendo es que como en 10 o 12 meses nadie ha trabajado, entonces por eso vamos a ver lo que vamos a ver en el 2021. Pero esa crisis fue una etapa financiera del capitalismo corporativo, transnacional, financierista, especulativo e improductivo. Y por otro, los representantes de esto es la banca Rothschild, es George Soros, que además financia ONGs, entre comillas, de izquierda en todo el mundo, y que representa la ideología progre, ¿verdad? Lo políticamente correcto. Y por otro lado está la propuesta, sobre todo de China y Rusia, de regresar a un capital productivista físico, de volver a producir mercancías en lugar de estar especulando con los esfuerzos de toda la humanidad en las bolsas de valores y haciendo estafas como la estafa inmobiliaria del 2008. Entonces, por azares del destino, Trump crece en la industria energética y armamentista con la que está ligado el capital financierista especulativo, ¿no? Y al principio Trump se acercó mucho a China y Rusia para el proyecto de nueva globalización china que se llama la Ruta de la Seda. Ahora ha adoptado con Mike Pompeo una retórica anti-China y antirrusa, porque el voto duro que él tiene en Estados Unidos es el del Midwest, ¿verdad? Es el voto del estadounidense racista, el estadounidense tradicional, conservador, anti-inmigrante, etcétera. Entonces ha capitalizado ese voto duro y ahí su retórica anti-inmigrante. Entonces, todos los medios de comunicación, empezando por CNN, pasando por Fox News, etcétera, están en manos del capital financierista y por eso todos los medios de comunicación están volcados hacia Biden. Como ustedes saben, Trump está alegando fraude y va a llevar a los tribunales este asunto. Así que, debido a eso, a mí me parece prematuro darle la victoria a Biden hasta que no se ventilen las acusaciones de fraude. Pero me parece que hay una animadversión hacia Trump que tiene una base muy fundamental. El tipo es antipático, es racista, es sexista, lo admite, lo exhibe, etc. Es un exhibicionista. Pero eso no es suficiente para tomar partido. A mí me parece que si uno quiere tomar partido, cosa que yo no voy a hacer esta tarde, debería analizar no tanto a los individuos y a su imagen, sino a las fuerzas que ellos representan. Y por eso es que es importante esta elección en Estados Unidos, ¿no? Una de las cosas importantes es que los demócratas, como están ligados a la industria armamentista, quieren una guerra con China, aunque ahorita digan que no. De hecho, Hillary Clinton iba a declarar la guerra contra China cuando ganó Trump, ¿verdad? Y por eso los rusos se alegraron y por eso, al parecer, eso se dice, los rusos ayudaron a Trump, ¿no? Porque
Trump es el único que no ha declarado ni una guerra hasta ahorita. Entonces, hay una serie de matices que hay que tomar en cuenta, y no solamente el conteo de votos ni la propaganda mediática, ¿no? Todos los medios están a favor de Biden. Eso por un lado, ¿no? Entonces, ¿qué se podría esperar si los tribunales le dan la victoria a Trump? Pues la retórica antimigrante, ¿verdad? No se sabe ahora si él se va a echar, al fin va a hacer que Estados Unidos participe con China y Rusia en la nueva ruta de la seda, que es un proyecto de nueva globalización basado en el capitalismo de productividad material y no en el capitalismo especulativo. Pero la gente del capitalismo especulativo no quiere permitir eso, ¿no? Por eso Soros le montó una revolución de color en Estados Unidos a Trump, ¿no? Financiando Black Lives Matter, financiando Antifa y financiando a las estrellas de Hollywood para hacer todas estas demostraciones en Estados Unidos, a todas las ONGs políticamente correctas del mundo y de Estados Unidos contra Trump. Es su manera de pelear, de mantenerse en el poder, ¿no? En el poder que Obama solidificó, porque Obama fue el que salvó a los bancos en lugar de haber salvado a quienes los bancos estafaron. Entonces, de Trump, para América Latina hay que esperar lo mismo que ha estado haciendo hasta ahora, ¿no? Ahora, ¿qué se puede esperar de Biden? Bueno, pues tomando en cuenta que fue vicepresidente del gobierno de Obama. Ustedes se acuerdan que Biden vino aquí a decirle a Pérez Molina que no quería que Roxana Valdetti estuviera presente en las reuniones entre ellos, ¿no? Y ahí empezó todo aquello de la línea y toda la revolución de color que hubo aquí en el año 2015 y el golpe de Estado blando que le dieron a Pérez Molina, ¿no? Ese fue un ensayo de lo que después Obama y Biden hicieron, o sea, lo que se llama la lawfare, o sea, la guerra legalista, o sea, demostrar casos de corrupción a un presidente para darle un golpe de Estado blando y después ponerle, por medio de los net centers, ponerle un montón de gente en la calle para que parezca que ese golpe de Estado no fue golpe de Estado, sino que fue un derrocamiento hecho por el pueblo. Eso se puso en ensayo aquí, ya lo había hecho Estados Unidos en las ex repúblicas soviéticas, pero querían ver cómo reaccionaba la gente en América Latina. Inmediatamente después de Guatemala, eso se puso en práctica en el Brasil y se derrocó a Dilma Rousseff, se encarceló a Lula da Silva por medio de este legalismo, digamos, contra la corrupción. Esa es la base de la lucha contra la corrupción. Se impuso a Macri en Argentina, a Piñera en Chile, a Bolsonaro en el Brasil, se acercó a Venezuela, se le imputaron juicios de corrupción a Correa y a Cristina Kirchner, ¿no? Entonces, a mí me parece que esperar de Biden algo distinto a eso es ilusorio, si ya lo demostró siendo vicepresidente. En cuanto a los préstamos, ustedes saben que la deuda es impagable por el mecanismo del servicio de la deuda, ¿no? Es decir, el país no tiene cómo pagar el interés, mucho menos la deuda. Entonces, los acreedores le prestan más dinero por el valor del interés. Y eso quiere decir que la deuda aumenta exponencialmente porque cada vez que se vence, lo que le siguen prestando al país es dinero para que pague el interés, no la deuda. Y la deuda se acrecienta. En ese sentido, la deuda es inmoral, como decía Fidel Castro hace un montón de años, y es impagable. Y la lucha contra la corrupción, yo lo he escrito mucho sobre esto, a mí la lucha contra la corrupción es una lucha como la lucha contra el narcotráfico y la lucha contra el terrorismo. Son luchas que no van a acabar con el terrorismo, ni con el narcotráfico, ni con la corrupción. No están hechas para eso. Están hechas son un simulacro. Entonces, la corrupción pública
la corrupción pública no es el problema estructural de un país. La corrupción pública es expresión política de la corrupción de un sistema económico corrupto, que necesita de un Estado corrupto para seguir funcionando. Entonces, mientras no haya un cambio sistémico, en nuestro caso, en el capitalismo oligárquico, ¿verdad?, que es una fábrica de pobrerías y de emigrantes, la corrupción no se va a remediar. Entonces, recibir préstamos para estar metiendo a la cárcel a corruptos, como Pérez Molina, como todos ellos, ¿no? Eso no va a solucionar el problema estructural, sistémico, porque por cada corrupto que se mete a la cárcel hay 40 o 50 esperando ocupar su turno, porque el sistema económico, que es la matriz de la política, necesita de la corrupción. Entonces, en dos platos y para cerrar, a mí me parece que no se trata de que los demócratas son buenos y Trump es malo, o de que todo el partido demócrata está con la industria armamentista y el financierismo y todo el partido republicano está con el capitalismo físicamente productivo. No, están cruzados, ¿no? Thierry Meyssan de la red Voltaire les llama puritanos versus jacksonianos por Andrew Jackson, aquel presidente de Estados Unidos que propugnaba por un capitalismo nacionalista y físicamente productivo, que es lo que Trump anuncia cuando dice Make America Great Again y su cosa anti-inmigrante, porque quiere desglobalizar la economía y volverla a renacionalizar, que las naciones y las regiones vuelvan a tener una productividad semiautónoma y no estar en manos de las grandes, digamos, corporaciones transnacionales financieristas que controlan, no solo controlan la economía, sino la política mundial. Entonces, lo que está en pugna es esto, son dos paradigmas capitalistas, ¿no? Y por ahí debería ir el análisis, ¿no? Y suponiendo que me parece, sigo creyendo que es prematuro, porque ya ha pasado, en el caso de Bush pasó, la vez pasada, ¿no? Que ganó Bush contra todo lo que los analistas predecían. Esto puede volver a pasar, pero si no pasa, de Biden no se podría esperar nada mejor de lo que se puede esperar con Trump, ¿no? O sea, más ayuda internacional para la lucha contra la corrupción, más corrección política, más confundir la sociedad civil con el ONGismo, o sea, cambios para que todo siga igual. A mí me parece que mientras Estados Unidos mantenga la política exterior de traspatio hacia nosotros, los partidos, digamos, republicano y demócrata, no se diferencian mayor cosa. Entonces, el hecho de que Trump sea un mal caedor y que Biden sea más simpático, ¿no?, a pesar de su demencia senil, que es evidente en sus intervenciones públicas, no debería ser un factor que influya en nuestros análisis. O el Estado profundo no se limita a Estados Unidos, es un Estado profundo global y está constituido no solo por los servicios de inteligencia, sino principalmente por quienes controlan la City de Londres, que es el sector financiero más grande del mundo, más poderoso del mundo, del cual Wall Street es una mera sucursal, es subsidiaria, ¿verdad? La banca Rothschild y una serie de familias que pertenecen a ciertos linajes que vienen de siglos y que son dueñas de grandes medios de producción en el mundo y que manejan cantidades impensables de dinero que se canalizan a través de la banca mundial, ¿verdad? Ahora nutrida por los narcodólares, en los cuales también el Estado profundo tiene negocios. Entonces, los servicios de inteligencia están al servicio del Deep State y el Estado profundo no solo manipula las elecciones de Estados Unidos, sino que manipula todo, ¿no? Es decir, la OTAN, la Unión Europea, absolutamente todo.
Algunos creen que esto es pura teoría conspirativa y algunos tienen razón de pensar así porque muchos sitios de internet, estamos en la época de la posverdad, o sea, la verdad no importa, lo que importa es cuánta gente lee y se convence de la noticia, independientemente de que sea cierta. Pues hay muchísimos lugares en YouTube, etcétera, en donde esto se asocia con cuestiones ya un poco más, digamos, difíciles de creer, como extraterrestres, etcétera, ¿no? Pero yo creo que el análisis geopolítico sí nos lleva a establecer la existencia de un estado profundo con sociedades como, ¿cómo es? Skulls and Bones, Calaveras y Huesos, que es de las universidades Ivy League de Estados Unidos, Harvard, Princeton, Yale, etcétera, donde estudian las familias oligarcas estadounidenses, y otras hermandades y sociedades, digamos, relativamente secretas, que participan, pero participan en el Deep State no por eso, esas son expresiones de estos miembros, sino participan como familias dueñas de banca, dueñas de tierras, de consorcios mineros, extractivistas en todo el mundo, de corporaciones y sobre todo de la City de Londres y Wall Street, y sobre todo el sistema Rothschild de la banca mundial. Entonces, de hecho existe. Ahora, ¿qué planes pueden tener para Guatemala? Guatemala no es un país que importe mucho, importa por el lugar geográfico en el que está. En este momento es el lugar de tránsito de toda la droga que va a Estados Unidos a través de México y que viene de Sudamérica, ¿no? Entonces aquí la DEA obviamente está encargada de que eso funcione bien, ¿no? Pero si hay gente que se mete a que eso funcione mal o se quiere aprovechar demasiado, como ocurrió con Valdetti y Pérez Molina, pues los hacen a un lado, ¿no? O Calderón en México, que desató la peor guerra narco. Hubo más muertos que en la Revolución Mexicana durante el sexenio de Calderón. Entonces, eso es lo que controla el Deep State. Y está por encima de gobiernos, ¿verdad? Está por encima del sistema democrático, ¿no? De toda ese sistema de votaciones, etcétera, que CNN nos satura de eso y la gente vive aquello como que si fuera una película, ¿no? Y todo eso está debidamente controlado, ¿no? En fin, de hecho existe. Entonces, para Guatemala, lo que el capital financierista internacional tiene en mente, que siga siendo un país endeudado, que siga siendo un país, digamos, con un sistema educativo que va para atrás, ¿verdad? Que cada vez la ciudadanía guatemalteca sea menos capaz de enterarse de veras de qué es lo que pasa, por un sistema educativo prácticamente nulo que no enseña a pensar críticamente. Y no es solo para Guatemala, ni solo para el Triángulo Norte de Centroamérica, es para todo el tercer mundo, ¿no? Y también, no me quiero meter a eso también, pero hay usos geopolíticos que maneja el Estado profundo de cosas como, por ejemplo, las epidemias. Ahora con el coronavirus, todo este pánico que le metieron al mundo por el virus, para decir hace un mes o un par de meses la OMS que es endémico y que hay que vivir con él, como se vive con la tuberculosis, el SIDA, etcétera. Pero la gente no ha entendido, la gente anda aterrorizada, todavía hay gente encerrada en sus casas, ¿no? Porque eso va a justificar la crisis financiera y económica que se viene todavía, que ya está creada, pero que la ciudadanía las ciudadanías del mundo la están empezando a sentir por poquitos. Entonces la gente va a decir, bueno, esto es una fatalidad de Dios, ¿verdad? Fue un virus fue una plaga, una epidemia, una pandemia, y por eso estamos así. Pero la verdad es que yo les recomiendo que lean para documentar esto, para no quedarse en que es una teoría de conspiración,
los análisis geopolíticos y geoestratégicos de Thierry Meyssan en la red Voltaire, de Alfredo Jalife Rame en su sitio web y en la Jornada de México los miércoles y los domingos, y de los informes en español del Executive Intelligence Review de Washington, que son solo tres muestras de análisis alternativo al análisis de CNN, de Fox News, de Televisión Española, que es lo que nos llega a nosotros, ¿verdad? Porque ahí solo se analiza o el aspecto político superestructural, ¿verdad? O el aspecto económico desde una perspectiva de la macroeconomía, es decir, que como creció la productividad y la venta de café, Guatemala está bien. Como creció el cardamomo, Guatemala está bien. Como creció el azúcar, Guatemala está bien, ¿no? Ese es un crecimiento empresarial, elitista, pero no es un crecimiento que se pueda medir en términos de desarrollo humano de un país. Entonces, esos son los análisis económicos que hace, digamos, el mainstream de los medios masivos que son propiedad del capital corporativo financierista, ¿no? Entonces, hay todavía algunas fuentes de análisis mucho más serios para entender no solo el deep state, que es importante, el estado profundo, sino para darle al estado profundo, no para darle, sino para entender que el estado profundo es una entidad real, pero que hay leyendas alrededor del estado profundo que hacen que mucha gente dude de su existencia porque son interpretaciones francamente conspiranoicas. La lucha contra la corrupción aquí, efectivamente fue un lobby hecho con los republicanos el que le permitió a la extrema derecha fascistoide guatemalteca echar a la CICIG, ¿verdad? Entonces, la ultraderecha guatemalteca, pues obviamente está con Trump por eso, porque no quieren que aquí haya un sistema de justicia que funcione. Ahora, eso por un lado, ¿no? Entonces, digamos, el llamado pacto de corruptos es un grupo de personas de ultraderecha fascista, anticomunista macartiana, o sea, muy atrasado, versus una derecha un poco más ilustrada y más globalista, ¿verdad? Yo hablaba antes, cuando estaba vivo Arzú, de arzuístas y dionisistas. Los arzuístas son justamente esta ultraderecha ultramontana, ligada a la tierra, al extractivismo, etcétera, ¿verdad? Y los dionisistas, pues, son gente ya corporativizada. Digamos, Multiinversiones no es una institución que dependa de Guatemala para sobrevivir. Tiene inversiones en todo el mundo. Entonces, lo que ellos hicieron, digamos, fue entender la política de Naciones Unidas, porque esta es una agenda de Naciones Unidas, y la agenda de Naciones Unidas está potenciada por el capital financierista, Soros, Rothschild, etcétera. Y toda esta lucha de la corrección política. Entonces, lo que hicieron fue, usted se acuerda, los empresarios que sorprendieron con financiamientos ilícitos para Jimmy Morales, lo que hicieron fue admitir su delito, pedir perdón por televisión y, digamos, ya en estos momentos están arreglando su salida. Hicieron pagos, ¿no? También pagaron, yo escribí en aquel entonces que compraron su impunidad ante la CICIG, porque ellos son los mayores evasores de impuestos y sin embargo a ellos no les dicen pacto de corruptos, al contrario, ¿no? Dionisio Gutiérrez encabezó aquí un tiempo la lucha contra la impunidad y la corrupción y detrás de él estaba toda la exizquierda guatemalteca, tanto la que fue roja porque fue armada
como la rosada, como la socialdemócrata, y ahora todos se volvieron rosados porque aquí todos los movimientos populares están financiados por la cooperación internacional y por Soros, que es el gran adalid y símbolo de este capitalismo financierista improductivo que nos lleva a crisis constantes y que es el que le está dando el manejo geopolítico al coronavirus que todos conocemos. Entonces, digamos, es un error pensar que en Guatemala el pacto de corruptos son los malos y los de la lucha contra la corrupción son los buenos. La lucha contra la corrupción obedece a una agenda de Soros, ¿verdad?, que es el gatoparadismo, es decir, hacer cambios para que todo siga igual. Y mucha gente se va con esa finta, ¿verdad? Mucha gente sobrevive de eso con sus ONGs y tienen la sensación de que son buenos porque luchan contra la corrupción. Los otros son abiertamente, digamos, malos, ¿no? Pero me parece un error pensar en eso. Entonces, esta es la gente que ve en Trump al diablo y a Biden, en Biden ven al angelito. La cosa no es tan simple, no es en blanco y negro. Aquí la lucha contra la corrupción es una lucha, yo decía al principio, igual que la lucha contra el narcotráfico y contra el terrorismo. ¿Por qué? Porque tanto el terrorismo como el narcotráfico son grandes negocios. El negocio de la seguridad, ¿no? Después de las Torres Gemelas, el negocio de la seguridad se fue. Ahora el negocio de las aplicaciones, toda la cosa online está yéndose para arriba, ¿no? La lucha, el terrorismo no se va a acabar sencillamente porque el sistema financiero mundial colapsaría en 24 horas si los narcodólares dejan de correr por sus venas. Eso por un lado. La lucha contra el terrorismo también, digamos, es las guerras. Si yo vendo hot dogs, tengo que ir a pararme a un lugar donde haya mercado, o sea, gente que sale de trabajar con hambre. Pero si vendo armas, yo tengo que crear mi mercado, tengo que promover guerras, tengo que crear enemigos que se enfrenten, ¿no? Entonces, nunca va a terminar la guerra contra el terrorismo. Son dos asuntos que están aquí. Mientras el sistema financierista exista, eso es una fuente de dinero. Y mientras exista la industria armamentista como forma de acumulación principal, y no el capitalismo productivo material, eso va a seguir. Igual pasa con la corrupción, ¿no? La corrupción es una gran distracción y no estoy diciendo que no haya que luchar contra los políticos corruptos, pero es una inmensa distracción que soslaya que la causa de eso es el sistema económico, ¿verdad? Y la gente sueña con que un día va a poder limpiar el gobierno, que por ese camino va a poder llegar a tener un gobierno de funcionarios incorruptos, sin tocar el sistema económico oligárquico, lo cual es un sueño de opio, ¿verdad? Entonces, Trump es visto aquí en Guatemala como aliado del pacto de corruptos, ¿no? Como si los adalides de la lucha contra la corrupción y la impunidad no fueran la otra cara de la oligarquía guatemalteca, la oligarquía corporativizada, ¿no? Es la misma oligarquía, son familias interpenetradas, una veintena de familias que tarde o temprano se entienden, ¿verdad? Se comprenden. Y aquí la gente, lo que queda de la clase media que sobrevive de ONGs, se han convertido en adalides políticamente correctos de lo que es bueno. Entonces ven en Trump al malo y ven el otro al bueno. Y yo creo que si hacemos un análisis económico, geopolítico, nos damos cuenta de que de que Estados Unidos, su bipartidismo son como Pepsi-Cola y Coca-Cola, ¿no? Que pertenecen al mismo capital y que compiten entre sí para hacer este simulacro de libre competencia, ¿no? Pero son los mismos dueños, son las mismas familias, son las mismas, y son los miembros del Estado profundo. Entonces, si nosotros no levantamos la mirada sobre Guatemala y la vemos en el contexto, digamos, regional de América Latina, del hemisferio americano, digamos,
del continente americano, del hemisferio occidental, y sus relaciones con el resto del mundo, nos vamos a quedar en estas luchitas, ¿verdad?, de corruptos contra incorruptibles, lo cual es absolutamente ficticio, es absolutamente ficticio. Lo que pasa es que buenamente mucha gente sobrevive de eso, ¿verdad?, mientras que la extrema derecha pues tiene medios de producción o tiene una serie de empleados, de esbirros que trabajan para ella, ¿no? Como por ejemplo, pues bueno, no voy a poner ejemplos en los medios de comunicación, los hay muchos en la Universidad Marroquín, que es la fábrica de, digamos, de la escuela de cuadros del neoliberalismo, en fin, hay mucho de eso, ¿no? Pero a mí me parece una trampa moralista caer en la agenda políticamente correcta, ¿no? Yo soy pro-choice, soy feminista, soy antirracista, soy pro-Biden, soy... eso a mí me parece que es caer en la misma trampa con otro vestuario, con otro disfraz. Por decir esto, yo sé que me he ganado muchas antipatías, especialmente en ese mundo políticamente correcto, ¿no? Pero es el precio que uno tiene que pagar por decir lo que piensa. En fin, gracias. Yo todavía, vamos a ver, son las 30, me puedo ir como a las 7 menos cuarto. Perfecto, perfecto, doctor. Y eso me da tiempo, con el perdón del licenciado Pedro Pablo, hacerle una pregunta en relación a lo que usted menciona. Diríamos entonces en este último comentario, doctor Mario Roberto Morales, que el tema de izquierda y derecha también es una creación de este Estado profundo. Mire, lo que es una creación de Soros, que es parte del Estado profundo, es la confusión que hay ahora entre izquierdas y derechas. Porque lo que fue la izquierda aquí se convirtió en ONGismo, ¿no? Incluso comandantes guerrilleros que ahora son ONGistas, ¿no? Y que son políticamente correctos, que viven de eso, y en fin. Entonces, ahora yo me acuerdo de Nómada, ¿no? Cuando su director decía, pues aunque Mario Roberto Morales diga esto, yo le agradezco a Soros que financie el periodismo independiente. O sea, Soros financiando el periodismo independiente. Y mucha gente cae en eso. Por ejemplo, si yo digo que Black Lives Matter es una organización financiada por Soros, dicen que yo estoy a favor de Trump. Y yo no estoy a favor de Trump, pero tampoco de Biden, ¿no? A mí lo que me interesa es, en mi cabecita, tratar de entender con claridad lo que ocurre con la mayor lucidez posible y decírselo a la gente. Eso es lo que me importa. ¿Qué gano yo con defender a Trump, verdad? O a Biden, ¿eh? Entonces, eso es lo que me interesa. Y actualmente yo puedo decir, lo he repetido muchas veces, en Guatemala ya no hay izquierda. Lo que hay son individuos muy respetables y contados con las manos de individuos de izquierda, no solo por lo que piensan, sino por lo que dicen y lo poco que se puede hacer en estas circunstancias por la izquierda. Pero la cooperación internacional tiene financiados a los sindicatos, a las organizaciones campesinas, a toda la izquierda la tiene financiada, ¿no? Entonces, la agenda de la mal llamada sociedad civil y de la izquierda aquí no es propia, es la agenda de los países donantes. Y los países donantes donan para cosas que les interesan a ellos, ¿no? Y son donaciones absolutamente inconexas y yuxtapuestas, ¿no? Hay dinero para mujeres, hagamos una ONG para mujeres. Hay dinero para niños de la calle, hagamos una ONG para niños de la calle. Hay préstamos para la USAC, hagamos todo. Es decir, Soros compró la rebelión, compró la rebeldía, compró al enemigo y ahora lo financia para que luche culturalistamente contra el sistema. ¿Cuántas agencias de financiamiento hay que darían dinero para una organización indígena que reivindique tierra, salario, propiedad para los indígenas? Ninguna, pero hay miles para financiar trajes, respeto a los idiomas, contra el racismo, o sea, todo lo culturalista
que el Estado se puede dar el lujo de ceder ante eso. Quieren una ley contra el racismo, ahí les va la ley. Otra cosa es que se cumpla. Que educación, becas para indígenas, que cuotas para mujeres indígenas y todo, ahí van, ¿no? Pero no se ataca el problema estructural que es económico, porque eso no lo va a financiar el enemigo, ¿no? El enemigo va a financiar un distractor culturalista. Por eso yo he repetido que la izquierda, al desplazar su posición de clase y sustituirla por una posición culturalista, dejó de ser izquierda. Aquí ya no hay izquierda. Hay individuos que sí, pero están dispersos, ¿verdad? Y a menudo no se llevan entre sí por el pasado de la guerra, ¿no? La guerra es un fenómeno que nos sigue determinando, sobre todo los que estuvimos ahí, ¿no? A mi generación y a las generaciones anteriores, y todavía generaciones posteriores a mí, ¿no? Eso dejó heridas muy grandes. Entonces, como fuerza política, cuya agenda sea el bienestar de las mayorías, la izquierda aquí no existe. Simulacros hay, ¿no? Y ahora está la nueva moda también de la cooperación, que es la moderación. No, un marxista que piensa con criterio de clase es extremista, tan extremista como el ultraderechista del pacto de corruptos. No, yo no quiero esos extremos, yo estoy en un centro sensato, ¿verdad? Hay un discurso así. El desarrollo de un país tiene que estar basado en la productividad física de ese país. Nuestro sector productivo no es productivo porque no vivimos de lo que produce, vivimos de las remesas. Y las remesas a la larga son inflacionarias porque no son capital, son dinero que se gasta. Los que mejores los gastan es haciendo casas, haciendo infraestructura, como en San Juan Zacatepeques, por ejemplo. Y digamos, la migración es el resultado de un sistema económico fallido, que es incapaz de darle empleo a su ciudadanía, es incapaz de darles educación pública. Entonces, esta gente se va a buscar trabajo en condiciones terribles, lo encuentra y mantiene la economía, por lo menos la economía de consumo de este país. Es una vergüenza, digamos, es una clase dominante fallida. No supo manejar su país. Y no solo Guatemala, ¿no? Es México, es el Triángulo Norte de Centroamérica. Entonces, para mí, el préstamo es deuda. Y yo no creo que ese préstamo, o digamos que aunque fuera una donación, ¿verdad? Es una forma más de sujeción. Y yo sigo soñando con una Guatemala autónoma, con una Guatemala con la libre autodeterminación de nuestros pueblos, pero no por la vía de la ayuda, digamos, interesada de ninguna potencia, ni de China, ni de Rusia, ni de Estados Unidos, porque ahora vivimos una tripolaridad mundial, una multipolaridad, ¿no? Ya no es Estados Unidos. Les recomiendo que lean el artículo de Thierry Meyssan en la red Voltaire hoy. Así que yo no le veo mucho sentido a más dinero proveniente de afuera.